Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y ella es mi compañera Janet y somos estudiantes de la carrera de fisioterapia en la Universidad de Oriente Campus Cancún, y el día de hoy les estaremos platicando acerca de dos patologías, la cual es fibromialgia y en este caso también sobre lo que es la gonartrosis, y prácticamente estaremos mencionando lo que son las causas, la fisiopatología, el diagnóstico que va acompañado de algunas pruebas complementarias en cuanto a lo que es la exploración física. También estaremos hablando un poco sobre lo que es el tratamiento fisioterapéutico. Espero que les agrade. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la gonartrosis, y para esto pues es muy importante tener en cuenta la definición y sobre todo qué es, ¿no? De qué se deriva o qué es lo que ocasiona como tal esta patología. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que la gonartrosis pues es una enfermedad articular degenerativa, ¿no? Que obviamente se caracteriza por la pérdida progresiva en este caso, de lo que es el grosor del cartílago articular y sobre todo la presencia de osteofitos marginales. Esto se debe, bueno, a lo que es a una hipertrofia de la ósea marginal, y pues se van a encontrar cambios en la membrana sinovial y un componente inflamatorio hasta ocurrir lo que es la destrucción y esclerosis del hueso subcondral. En este caso apareciendo síntomas de dolor, rigidez y sobre todo lo que es la parte de la limitación de la movilidad en la articulación afectada. Entonces, de esta manera nosotros prácticamente podríamos definir que es un proceso degenerativo articular que se produce como consecuencia de trastornos mecánicos y biológicos que se desestabilizan en cuanto a lo que es el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago articular, estimulando lo que es el crecimiento del hueso subcondral y con la presencia de sinovitis crónica de intensidad leve. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros definiríamos, lo que nosotros estaremos teniendo en cuenta antes de empezar con las causas de la gonartrosis. Bueno, ahora que ya sabemos la definición como tal de lo que es la gonartrosis, que ya conocemos algunas de sus derivaciones, pues es importante ahora sí darle paso a lo que es las causas, en este caso de la gonartrosis, ¿no? Entonces, la gonartrosis como tal, pues puede ser causada, bueno, pues por las siguientes razones que vamos a ir mencionando. Entonces, como punto número uno, tendremos las alteraciones, en este caso, de lo que es el eje anatómico y mecánico que, bueno, existen entre lo que es el fémur y la tibia. Posteriormente podremos tener también factores genéticos, hereditarios, actividad física que conlleva a grandes esfuerzos y sobre todo lesiones traumáticas o sobreuso en cuanto también la parte de la edad y sobre todo lo que es la parte del sobrepeso, ¿no? Entonces, prácticamente como ya lo mencionamos, el estrés mecánico inapropiado debido a lo que son movimientos incorrectos al participar en cuanto a deportes, también así como lo que puede ser desalinaciones, en este caso de las articulaciones, que pueden ser ocasionadas por golpes o en este caso por a la hora que nosotros nos llegamos a torcer la pierna, ¿no? Sin embargo, también la gonartrosis se puede desarrollar como tal como resultado también de lesiones en cuanto a las articulaciones y sobre todo también derivadas a lo que son fracturas óseas. Además, también sucede algo muy importante, y es que las personas en este caso que sufren de gota o depósito de gota, bueno, pues en este caso al tener tanto depósitos de cristales, de ácido úrico, que se acumulan en estas articulaciones, y obviamente si nosotros tenemos tanta acumulación de estos cristales en la rodilla, pues el tejido del cartílago como tal se daña, y al estar dañado lo que nos puede llegar a provocar pues prácticamente sería la gonartrosis. Entonces, en pocas palabras, estas serían algunas de las causas que nosotros tendríamos que tener en cuenta, como ya lo mencionamos, ¿no? Lo fuimos desglosando por punto, y ahorita ya dimos como que más especificaciones a qué puede estar sometido, y estos son las causas que nos puede derivar o nos pueden conllevar a lo que es como tal la gonartrosis. Bueno, ahora nos encontramos en lo que es la parte de la fisiopatología, y aquí para comprender esta parte o esta patología como tal de lo que es la gonartrosis o la artrosis, vamos a identificar que dicha patología pues inicia de la siguiente manera, ¿no? Entonces, como primer punto o principalmente tenemos el inicio de un reblandecimiento, ¿no? De esta articulación que obviamente pues encontraremos en un área de la superficie cartilaginosa, la cual pues posteriormente será reblandecida ya que se ve, bueno, sometida a lo que son cargas y como
principal factor, pues sabemos que es la obesidad. Aquí, pues como lo mencionamos, ¿no? Obviamente esta persona se ve sometida a cargar a su propio peso, a veces excesivamente, y esto ocasiona, bueno, o induce a lo que es la artrosis como tal, y pues obviamente es aquí donde inicia esta parte del reblandecimiento. Como vemos y observamos en este caso en la parte de la imagen, tenemos la comparativa de lo que es un cartílago sano a lo que es un cartílago que ya se encuentra desgastado, más bien o bien dicho, cuando ya empieza a haber un reblandecimiento. Entonces, posteriormente, conforme va pasando el tiempo, nosotros tendremos lo que es un aumento de agua y sobre todo la disminución de los proteoglicanos. Y por ende, bueno, pues los condrocitos se van a proliferar y van a formar lo que son grupos localizados y obviamente pues ocasionando también una gran actividad. Y bueno, eso es lo que conlleva en este caso a la aparición de fisuras superficiales, en este caso que en el cartílago, que le darán pues obviamente un aspecto fibrilar a lo que es el cartílago en sí. Entonces, básicamente esto es lo que pasa. Esto es lo que produce cuando hay un reblandecimiento, cuando hay una lesión, cuando hay un aumento, en este caso de agua, hay un aumento de los proteoglicanos y la proliferación, ¿no? Ahora, como consecuencia y como ya sabemos, posteriormente tendremos lo que es la destrucción, en este caso de dicho cartílago, que puede ser variable, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues puede ser tanto como superficial como moderadas, o también pueden llegar a ser graves, provocando lo que son ulceraciones que exponen a lo que es el hueso subcondral, como observamos en este caso en la imagen que podemos ver en el punto número 4. Y bueno, como sabemos, el hueso subcondral pues es una zona blanda, en este caso del hueso, que prácticamente la vamos a encontrar localizada entre lo que es el cartílago articular y la médula ósea. Pero pues aquí prácticamente lo que hace el hueso subcondral pues es necesario para lo que es el desplazamiento de las articulaciones y es quien en este caso sostiene lo que es el cartílago. Entonces, cuando empieza a haber una destrucción de lo que es el cartílago, posteriormente nosotros encontraremos lo que es el hueso subcondral. Esto nada más es para tenerlo en cuenta. Pero prácticamente la pregunta a seguir es, ¿y qué es lo que ocasiona o cómo es que se interpreta en el cuerpo cuando hay una destrucción del cartílago? Bueno, pues posteriormente, como consecuencia, prácticamente tendríamos lo que es una remodelación de lo que es del grosor donde hubo en este caso la alteración ósea. Y posteriormente, pues esto va a conllevar a la aparición de lo que son las osteoclerosis y sobre todo de los osteofitos, ¿no? Y aquí pues prácticamente ya estaríamos hablando de una gonartrosis o de una artrosis crónica. Esto es lo que sucede o esto es lo que pasa en cuanto a lo que es la parte de la fisiopatología. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos que podemos observar en la diapositiva, ¿no? Tenemos tanto la historia clínica, la parte de la sintomatología y sobre todo aquellos signos asociados y antecedentes traumáticos que haya tenido en este caso la persona. Entonces, para que nosotros demos un diagnóstico positivo, se basa en primer lugar en la historia clínica, ¿no? En este caso, mediante el cuestionamiento que nosotros le hacemos a nuestro paciente de si aquellos antecedentes, tanto heredofamiliares como antecedentes que haya tenido para que derive que haya tenido esta persona o que pueda tener, perdón, como tal lo que es la gonartrosis. Es importante tener características, si la persona llega a tener algún tipo de dolor mecánico o diferente localización, pues según el comportamiento de la afectación que tenga o que haya tenido. Otra de las cosas es, como mencionamos, ¿no? La parte de la sintomatología. Se deben precisar en este caso las circunstancias que desencadenan dicha sintomatología. Es muy importante aquí que nosotros observemos la marcha de nuestro paciente, sobre todo las subidas o las bajadas, en este caso de las escaleras o ciertas superficies donde esta persona se pueda desplazar. También es muy importante encontrar dolor tras una posición mantenida o si se encuentra chasquidos, ¿no? Otra de las cosas son aquellos signos asociados que habíamos mencionado, que la persona puede llegar a presentar lo que es un derrame articular, pseudobloqueos dolorosos, etcétera. Y sobre todo, pues son importantes también los antecedentes traumáticos, como algunas fracturas que haya tenido la persona, lesiones ligamentosas o sobre todo meniscales, ¿no? Que como sabemos, a lo mejor la persona que lo mencionamos, en este caso en la parte de la fisiopatología, algunas personas tienen sobrepeso, es un factor muy importante que juega para dar positivo en este caso a la gonartrosis. Y si la persona tiene sobrepeso, pues puede llegar también a fracturar o a lesionar algunas zonas importantes en este
este caso de la rodilla. Y si nosotros nos encontramos lesionados o llegamos a fracturar dicha zona, pues obviamente nosotros nos estaríamos orientando hacia lo que es la parte de la artrosis o la parte de la gonartrosis. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta estos puntos. Dentro del diagnóstico de la gonartrosis como tal, también vamos a tener lo que es la exploración física, que esta básicamente nos va a permitir, bueno, de cierta manera como diagnosticar más o rápidamente si la persona puede llegar a presentar o no, o si puede llegar a tener algún signo o síntoma de esta patología en sí. Entonces, lo que vamos a aplicar ahorita van a ser unos test, una serie de pruebas donde nosotros vamos a identificar si presenta dolor o no en dichas zonas de la rodilla. Entonces, la primera prueba o primer test que le vamos a aplicar va a ser el signo de Softline. En este caso, nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en decúbito supino. Posteriormente, ya que está en decúbito supino, le vamos a pedir que extienda lo que son las piernas de esta manera. Ahora sí, nosotros aquí lo que vamos a realizar como exploradores físicos es examinar en este caso lo que es la rodilla, tanto de la parte superior o proximal como de los laterales. Y vamos a empezar a palpar y vamos a preguntar a nuestro paciente si llega a sentir alguna incomodidad, alguna molestia. Posteriormente, le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión de la siguiente manera. Para que esta manera se encuentre ahora sí que extendido o en contracción lo que son los músculos del cuádriceps. Y aquí nosotros realizaremos lo que es una presión en lo que es la rótula. En este caso, si nuestro paciente llegase a presentar algún dolor mientras nosotros presionamos esta zona de la rótula, pues obviamente da signo de que esta persona pues puede llegar a padecer esta patología como tal. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de Smith. Aquí nosotros de igual manera le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en decúbito supino. Le vamos a pedir que relaje lo que es como tal las piernas, que no las mantenga en flexión y que las extienda, y sobre todo que también relaje la musculatura del muslo. Posteriormente nosotros lo que vamos a realizar es como una especie de luxación en cuanto a lo que es como tal la rodilla, ¿no? En este caso, mientras nosotros realizamos o intentamos sacar lo que es esta estructura de su zona, pues obviamente el paciente pues presentaría lo que es un dolor muy intenso. En caso de que nuestro paciente no sienta un dolor a gran escala, pues obviamente no presenta lo que es algún signo o algún sintomatología referente a lo que es la gonartrosis. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de dolor a la presión facetaria. En este caso nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que se vuelva a acostar en decúbito supino, de igual manera con las piernas extendidas, relajadas, y se realizar algún otro movimiento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: con el pulgar nosotros vamos a empujar, bueno, en este caso a movilizar lo que es la rótula de la cara medial a lateral, y lo haremos de esta manera, como si lo estuviéramos sacando o sí, moviendo de su lugar natural. Posteriormente, si nuestro paciente no presenta dolor aquí, con los dedos índices vamos a hacer todo lo contrario. En lugar de empujar de manera medial a lateral, empujaremos de lateral a medial, y lo haremos de la siguiente forma. Es importante que realmente haya un desplazamiento de lo que es como tal la rótula, y en caso, bueno, de que nuestro paciente presente lo que es un dolor a gran escala o bajo, entonces también nos estaría indicando que la persona pues tiene lo que es la patología en sí. Ahora, para la parte en este caso de lo que es el tratamiento fisioterapéutico, ya que se determinó la existencia en este caso de gonartrosis, es muy importante que el tratante, o en este caso el fisioterapeuta, bueno, se plantee ciertas metas y objetivos en cuanto al tratamiento de la gonartrosis. En este caso lo que buscaríamos pues sería disminuir el dolor y sobre todo la inflamación de la zona, prevenir la aparición de deformidades y el desarrollo de la enfermedad, mantener la amplitud en este caso de movimientos saludables, conservar la masa y sobre todo la fuerza muscular, desarrollar la mancha funcional y volverse independiente en cuanto a las actividades de la vida diaria. Ahora, teniendo en cuenta esto, aquí nos vamos a poner dos puntos muy importantes, ¿no? Que tenemos que elaborar tanto técnicas analgésicas y técnicas para mejorar en este caso la parte de la funcionalidad. ¿Qué técnicas analgésicas nosotros vamos a tener o vamos a tomar en cuenta? En primer lugar tenemos la parte de la termoterapia y la crioterapia. Luego pasamos a lo que es la parte de la electroterapia, la terapia manual y sobre todo el adiestramiento de ayudas técnicas. Y en el caso de lo que es la técnica para mejorar la funcionalidad, pues no hay mejor técnica que la parte del ejercicio fisioterapéutico.
En este caso, cuando hablamos nosotros de la parte de la termoterapia y electroterapia, pues es prácticamente el empleo del calor y del frío, ¿no? Termoterapia y crioterapia. Y en este caso nosotros lo que vamos a obtener pues son los beneficios en cuanto al organismo, ya que lo que vamos a lograr como tal es disminuir el dolor y sobre todo disminuir la parte de la inflamación, ¿no? En este caso de lo que es el edema y los espasmos musculares. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la electroterapia, las diferentes corrientes eléctricas y sobre todo técnicas de electroterapia se pueden utilizar, en este caso, con un film analgésico. En este caso destaca lo que es la corriente del TENS, las corrientes galvánicas y sobre todo las diadinámicas. En el caso, por ejemplo, de la terapia manual, es muy importante el uso de los masajes. En este caso, las técnicas de rearmonización articular, movilización neuromeningia y todas estas que nos van a ayudar a disminuir lo que es la parte del dolor y sobre todo, bueno, luego nos vamos a pasar a la parte del aestramiento y el uso en este caso de las ayudas técnicas. Ya cuando nuestro paciente pues se encuentra en un estado pero muy severo, muy complicado, pues obviamente aquí ya la persona empieza a utilizar algunos auxiliares de la marcha, que nosotros vamos a ayudarle prácticamente o vamos a inducirle por la enseñanza en cuanto a los consejos e indicaciones de cómo usar estos auxiliares. En el caso, por ejemplo, de los bastones, los andadores, rodillas, rodilleras, órtesis, medias elásticas y vendajes funcionales, ¿no? Que también pueden servir y sobre todo ayudar mucho a la parte de la funcionalidad, en este caso, de la persona. Ahora, en cuanto a lo que es las técnicas para mejorar, en este caso, la parte funcional, pues prácticamente como lo dije, ¿no? Estamos hablando del ejercicio terapéutico, que básicamente es la herramienta más utilizadas y con mejores resultados en cuanto a lo que es la parte de la gonartrosis, que básicamente es el componente por excelencia en cuanto a la fisioterapia y la rodilla. ¿Qué ejercicios terapéuticos nosotros podemos recomendarle a nuestro paciente? En este caso, como son personas que no pueden estar sometidas a tanto peso, pues obviamente prácticamente le pediríamos que realizara estos ejercicios conforme a su propio peso, ¿no? Por ejemplo, ejercicios isométricos, en este caso del cuádriceps, ejercicios de elevación activa de la pierna estirada, ejercicios de extensión completa de rodilla sentado, ejercicios de sentarse y levantarse de una silla, prácticamente como si estuviera haciendo sentadillas, ejercicios de sentadilla en este caso con parcial sin apoyo, ejercicios de flexión de rodilla de pie y todos estos ejercicios que prácticamente pueden llegar a ser tanto estáticos como con poco movimiento, ¿no? Que en este caso le va a ayudar mucho a la activación física y pues básicamente como decía en el objetivo, ¿no? Buscar la mejor calidad, adaptarlo lo mejor posible, en este caso a nuestros pacientes y a sus necesidades para que sean más codependientes y bueno, pues puedan mejorar conforme al tiempo en cuanto a esta patología. Si analizamos la palabra fibromialgia, vemos que es una algia, es decir, un dolor en tejido muscular y en tejido fibroso. Podemos decir que es un síndrome fibromialgico, ya que es un conjunto de síntomas y signos que se caracterizan por un dolor crónico y generalizado. Hay también un dolor muscular difuso. Este dolor es multifocal, es decir, se va a presentar en diferentes partes del cuerpo. El índice de dolor generalizado nos dice que son 19 áreas del cuerpo que son sensibles y dolorosas al tacto en personas con esta condición. Al principio este dolor es intermitente, pero conforme va pasando el tiempo puede ser cada vez más constante. Con respecto a los signos y síntomas, al dolor crónico generalizado y a la sensibilidad aumentada al tacto, se le suma otra sintomatología como la fatiga. También se le suman alteraciones del sueño, ya sea que la persona padezca de insomnio o al despertarse se sienta cansado. También se le suma la ansiedad y la depresión y también puede tener alteraciones cognitivas que están relacionadas con esta patología, como problemas con la memoria, mente más dispersa y también puede haber afectación de la capacidad verbal. Las causas exactas del por qué se desarrolla la fibromialgia aún se desconocen. Sin embargo, se considera una enfermedad compleja y multifactorial, ya que su desarrollo es resultado de la interacción de varios factores. Algunos factores estudiados son la genética,
en la que puede haber una predisposición hereditaria que provoque el desarrollo de esta condición, en donde el 30% de los hijos de mujeres diagnosticadas con fibromialgia pueden estar predispuestos a desarrollarlos. Otro factor son los factores ambientales, en el que se habla de infecciones como la enfermedad de Lyme, el VIH y enfermedades víricas. También puede haber traumatismos físicos, pero también puede haber factores psicológicos, en el que incluye traumatismos emocionales o eventos estresantes. Actualmente se considera un trastorno sensorial en el que hay una sensibilización central aumentada y un procesamiento nociceptivo central anormal, lo que va a provocar una disminución del umbral del dolor de forma en que un estímulo doloroso cualquiera se perciba con más dolor de lo normal, por lo que encontramos una respuesta exagerada al dolor cuyo origen es neurológico. Lo que sucede a nivel del sistema nervioso central es que hay unos bajos niveles de serotonina y noradrenalina, que como son unos neurotransmisores inhibitorios de la sensación del dolor, al estar disminuidos aumentan la percepción del dolor. Por otra parte, hay un aumento de neurotransmisores excitatorios que facilitan la transmisión del dolor, como lo son la sustancia P y el glutamato. También hay un aumento de factor de crecimiento nervioso que contribuye a esta hipersensibilidad del dolor en todo el cuerpo. A su vez, hay una alteración de los opioides endógenos que tienen una función analgésica, y también se habla de una alteración de la regulación de la dopamina. Otro factor importante son las alteraciones del sueño, en la que en la fase de sueño profundo, en donde las ondas cerebrales deben ser ondas delta, hay ondas alfa, por lo que el sueño es superficial, y esto contribuye a una falta de recuperación y alteraciones bioquímicas, por lo que se habla de un ciclo vicioso, en la que el sueño se vuelve una causa y consecuencia a la vez, ya que la persona al no dormir bien causa estas alteraciones bioquímicas, que a su vez traen como consecuencia el no poder dormir bien. El diagnóstico de la fibromialgia se hará en 2 pasos. El primer paso es hacer una evaluación de los síntomas por medio de los criterios diagnósticos para la fibromialgia, los cuales son el índice de dolor generalizado y la escala de gravedad de los síntomas. El segundo paso es hacer un diagnóstico diferencial para determinar si es fibromialgia o alguna otra enfermedad en la cual compartan manifestaciones clínicas. Un paciente satisface los criterios diagnósticos para la fibromialgia si cumple 3 de las siguientes condiciones. 1. Que el índice de dolor generalizado sea igual o mayor a 7 y que la escala de gravedad de síntomas sea igual o mayor a 5. En segundo, que los síntomas hayan estado presentes a un nivel similar al menos 3 meses. Y en tercera, que el paciente no tenga una patología que pueda explicar el dolor. El índice de dolor generalizado es un criterio diagnóstico que nos ayuda a evaluar los puntos dolorosos en una persona con fibromialgia. En total son 19 puntos dolorosos o 19 áreas hipersensibles en el cuerpo de una persona con fibromialgia que son sensibles al tacto, y esta hipersensibilidad debe tener al menos una duración de 3 meses, es decir, la persona desde hace 3 meses puede haber empezado a sentir esta hipersensibilidad. Para el diagnóstico clínico de la fibromialgia tenemos el índice de dolor generalizado, el cual consiste en tomar 19 puntos de dolor del paciente con fibromialgia. De estos 19 puntos, 11 deben de salir positivos, es decir, 11 de estos 19 puntos le deben de doler al paciente. Esto no significa que si no le duelen 11 está excluido de la fibromialgia, sino también se debe de tomar otras escalas que veremos más adelante para poder diagnosticar la fibromialgia. Entonces empezamos este índice de dolor generalizado con las mandíbulas. Tanto izquierda como derecha, ambas tienen un punto de dolor, de hipersensibilidad, que al tocar el paciente con fibromialgia va a referir un dolor. Continuamos con el cuello, después con la cintura escapular, tanto izquierda como derecha, también con el brazo izquierdo, el brazo superior izquierdo, brazo superior derecho, antebrazo izquierdo, antebrazo derecho, ambos brazos, tanto
tanto en vista anterior como en vista posterior. También tenemos el pectoral y también tenemos el abdomen, tórax y abdomen. Aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. También continuamos en miembro inferior con pierna superior izquierda, pierna superior derecha, y también seguimos con pierna inferior izquierda y pierna inferior derecha. Continuando en vista posterior con el índice generalizado de dolor, tenemos en la espalda superior, en la parte romboides, en la parte de trapecio, otros puntos dolorosos, el cual son 2. De este lado tenemos 1, lado izquierdo, lado derecho. También en la zona de lumbares tenemos que es espalda inferior, tenemos otros 2 puntos dolorosos. En la zona de glúteos, bilateral, todo va a ser de manera bilateral. Tenemos en zona de glúteos, tanto izquierdo como derecho, unos puntos dolorosos. Y también, como les mencionaba, también en brazos va a ser de manera anterior y posterior, por lo tanto aquí en la parte posterior tenemos otros puntos dolorosos y en total van a ser 19 puntos dolorosos que al tacto van a ser, se va a notar una hipersensibilidad en el paciente. En la escala de gravedad de síntomas se suman puntos de 3 síntomas concretos, los cuales son la fatiga, el sueño no reparador o despertarse cansado, y los síntomas de tipo cognitivo, como podrían ser los problemas de memoria y problemas para concentrarse. A estos síntomas se le van a sumar un valor de síntomas somáticos, los cuales veremos en la siguiente imagen. En total, la puntuación final puede estar entre 0 y 12 puntos, siendo 0 cuando no se ha presentado ninguno de estos síntomas, 1 cuando se presenta leve, 2 moderado y 3 grave. Aquí tenemos la segunda parte de la escala de gravedad de los síntomas, la cual nos muestra 40 síntomas somáticos que se pueden presentar en una persona con fibromialgia, y la puntuación será 0 cuando no haya ninguno de estos síntomas, 1 cuando haya de 1 a 10 síntomas, 2 cuando hayan de 11 a 24 síntomas, y 3 cuando hayan 25 o más de estos síntomas en un paciente que presente fibromialgia. En el diagnóstico diferencial se deben descartar las siguientes enfermedades, ya que comparten manifestaciones clínicas con la fibromialgia y puede llegar a haber una confusión. Sin embargo, pueden asociarse con la fibromialgia al ser una causa o una consecuencia de la aparición de estas patologías. El tratamiento fisioterapéutico para la fibromialgia se centra en aliviar el dolor, mejorar la función física y promover la calidad de vida en general. El ejercicio físico suave y regular puede ser beneficioso para reducir el dolor y mejorar la función física en personas con fibromialgia. Un fisioterapeuta puede diseñar un programa de ejercicios adaptado a las necesidades individuales, que puede incluir ejercicios de fortalecimiento, estiramiento y ejercicios aeróbicos de bajo impacto. Se han hecho estudios en los cuales se ha concluido que los pacientes sometidos a ejercicios de fortalecimiento y tonificación en condiciones aeróbicas tienen una mejoría al dolor y a la fatiga. En la terapia manual, los fisioterapeutas pueden utilizar técnicas de terapia manual como masajes suaves y estiramientos para aliviar la tensión muscular, mejorar la circulación y reducir el dolor. La fisioterapia también puede incluir la enseñanza de técnicas de relajación y respiración para ayudar a reducir el estrés, mejorar el sueño y promover la relajación muscular. También algunas modalidades físicas como la terapia de calor o frío, la electroterapia y la terapia con ultrasonido pueden utilizarse para aliviar el dolor y reducir la inflamación en áreas específicas del cuerpo.